Bueno, su mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Siga Chicote y para mí siento que este episodio es muy importante y muy especial en particular para mí porque tendré el gusto de compartir con ustedes y presentarles a una persona de la cual yo he leído muchísimos artículos que me han permitido conocer mucho acerca de lo que es la historia del tabaco en Colombia en su época de colonia y también precolonia. Entonces, sin más rodeos, quisiera darle la bienvenida y presentarles a ustedes. Yo voy a decir profesor porque para mí él es un profesor y es Johan Sebastián Torres Guisas. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? No, pues Bien, mi gracias hermano, por la contento. invitación. No, al contrario, para mí es un honor impresionantemente, porque yo sé que hay muchas personas que también han tenido la oportunidad quizás de leer sobre la historia del tabaco en Colombia y con sorpresa se van a encontrar que el autor de muchas de esas publicaciones sos vos. Entonces, realmente te agradezco inmensamente desde el primer momento en que por un correo te escribí y tú muy amablemente respondiste. Entonces, profe, de verdad, para mí es un honor y agradecerte inmensamente por esa amabilidad de tu parte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. No, pues, repito, gracias por la invitación, Emanuel. Un gusto poder vernos, poder conocernos, poder hablar un poco sobre lo que al fin y al cabo nos gusta, ¿no? Y nos interesa, que es el tabaco. Profe, Y bueno, muchas en eso, gracias también por la invitación. no, a vos, profe. En esos momentos, para que la gente sepa en dónde te encuentras. Bueno, yo ahorita estoy en Ciudad de México, estoy haciendo mi doctorado en un instituto de investigaciones, que es el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de la Ciudad de México, ¿no? Es un instituto especializado en historia, es un instituto de investigación del CONACYT, que para el caso colombiano sería nuestro símil al Ministerio de Ciencias, ¿no? No, y es importante hacer mención de ello porque finalmente, y ya entraré a preguntar un poco sobre quién es Johan, finalmente también es la oportunidad de contar con un académico colombiano que también estés haciendo ese proceso de aprendizaje en México, en Canarias, que ya también te voy a preguntar, pero sobre todo y nuevamente es que la gente y los amantes de esta afición del tabaco también tengamos la oportunidad de poder nutrir nuestra afición con el trabajo de otros, con tu trabajo. Y entonces, en ese sentido, profe, quisiera pues un poco que la gente te conociera. ¿Quién es Johan Sebastián? ¿Dónde nació? ¿Y qué hace en la vida? Joan Sebastián Torres Huiza es hijo de una santanderiana que nació de Janet Amparo, que nació en Guaguatá, de hijo de un bochalemero norte santanderiano, Luis Francisco, que nace en Vélez. Soy veleño, sin embargo, pues me crié y crecí prácticamente lo que llevo de vida en Bucaramanga, ¿sí? Eh, Después de estudiar el colegio y demás, pues decidí estudiar historia y en ese proceso formativo de la historia en la Universidad Industrial de Santander, la UIS, que pues a la investigación sobre el tabaco. Y Bueno, luego, pues, las investigaciones y este interés que tengo por la planta, por sus usos y sobre todo desde su ámbito económico y fiscal, pues me llevaron a hacer una maestría en el Instituto Mora, en México, y luego, pues ahora estoy haciendo el doctorado. Básicamente, soy un santanderiano que pues, está interesado en el tabaco de manera académica. no, bueno, profesor, y en ese sentido, vos como historiador, ¿en qué momento de tu profesión comenzaste a sentir esa conexión por el tabaco? Bien, de manera académica, ¿no? Digamos que, claro, como historia, como santanderiano, en algún momento quise hacer historias sobre la revuelta comunera. Eso es una anécdota que me parece bastante interesante porque, claro, estaba por ahí en sexto o séptimo semestre y yo dije, no, pues la revuelta comunera para los santanderianos es un hito muy importante en la historia no solo regional, sino también luego republicana, que en algunas personas pues la consideran un antecedente de la independencia, ¿no? El proceso independentista. Cuando yo me pongo a revisar qué hay sobre la revuelta comunera, pues hay dos textos básicos, ¿no? Que es uno de John Lady Phelan, El pueblo del rey, y otro de Mario Aguilera Peña, que es algo así como comunero, lucha anticolonial. En las primeras páginas de, ese texto, de ambos textos, uno se encuentra que como antecedentes de la revuelta comunera, ambos coinciden que el tabaco es un factor fundamental para el brote que surge en lo que es actualmente el sur de Santander. Y es porque en 1778 Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien va como regente visitado a Nueva Granada, aumenta en un 25% los precios del tabaco y del aguardiente, ¿no?
Eso me pareció curioso, me pareció interesante. Y luego entonces me puse a ver qué había escrito, qué se había escrito sobre el tabaco, ¿no? Que pues a la larga, pues, viniendo de Bucaramanga, Girones, zona tabacalera, Piedecuesta, pues están los fabriquines, se vende, se produce mucho tabaco. Entonces me llamó bastante la atención eso. Cuando revisé la historiografía, que es la producción escrita de la historia sobre el tabaco, me di cuenta que había era solamente dos trabajos. Una era una tesis doctoral de John Parker Harrison de 1951 o algo así, y luego un trabajo de Margarita González que es un buen trabajo, pero básicamente yo lo considero como una traducción al español de la tesis doctoral de Parker, eh, de John Parker Harrison, ¿no? Entonces, claro, había una producción que llevaba ya muchos años y decidí pues presentarme a un proyecto de investigación al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, eso fue en el 2016, y luego pues salió aprobado e hice mi investigación sobre el tabaco. Con ello me di cuenta que muchas de las cosas que decía Harrison y Margarita González eran generalidades, extensivas para otros territorios neogranadinos. Por ejemplo, ellos se basaban en Ambalema, en el Alto Magdalena y lo que sucedía ahí en la administración principal de Honda, y luego entonces consideraban que lo que sucedía ahí se podía extrapolar a los demás tabacaleros, administraciones que tienen el virreinato. Lo que yo comprobé en esa investigación justamente es que para el caso de Santa Fe, que actualmente correspondería a esa administración principal a los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, la dinámica era distinta, ¿no? Sabemos que el territorio colombiano pues es un territorio de regiones donde pues nos dividen tres cordilleras con las cuales tenemos dinámicas distintas y pues en parte por cómo tenemos que adaptarnos al territorio. Y eso me dio pie para saber que había un nicho de investigación. Y en adelante, desde el 2016, estoy enrolado con la investigación sobre el tabaco. Eh, en el caso neogranadino y ahorita pues en el caso, en mi etapa de formación doctoral, estoy intentando haceros una visión macro, considerando Nueva España, que es el actual México, Nueva Granada, que es Colombia, Cuba y Perú. Entonces es un poco revisar cómo funciona el tabaco dentro de una administración, una institución común que es el estanco del tabaco, es decir, un monopolio estatal, donde el Estado colonial es el único encargado o el único autorizado con facultad para producir, elaborar, distribuir y vender el tabaco. Entonces, para resumir un poco lo que he dicho, mi interés por el tabaco surge primero como un interés por investigar la revuelta comunera y pues me di cuenta que luego había una posibilidad. He estado en esos años abocado a ello. No, claro, profe. Y yo al respecto quisiera preguntarte, ¿por qué tú como historiador consideras que es importante profundizar en la historia del tabaco, por lo menos en Colombia? ¿Por qué lo consideras importante? Básicamente porque el tabaco ha estado con nosotros desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Justo que me acuerdo de algo, el Monumento a la Santanderianidad, por ejemplo, que está en el Parque Nacional de Panachi, si se da uno cuenta además de las figuritas y eso, la base del monumento es una hoja de tabaco. Es porque en parte el territorio de Santander era un territorio de cultivo de tabaco. Y eso sucede también para el Magdalena y luego también para el Valle y demás. De hecho, hay un texto muy bonito de Oviedo que lo escribe casi a finales del siglo XVIII, que es sobre cualidades y riquezas del nuevo reino de Granada. Y él dice que el tabaco en Colombia, en lo que actualmente es Colombia, se producía y se cultivaba en todo lado. Porque por las condiciones geográficas del país le permitía que la planta creciera básicamente en todas las tierras bajas e interandinas, tanto que había tabaco cimarrón, entonces, tabaco que crecía ahí sin que necesariamente nadie pudiese y lo cultivara ahí. Entonces, es importante abordarlo de manera histórica el tabaco porque ha estado dentro de la idiosincrasia colombiana. Y esto me refiero a varios aspectos. Uno puede ser económico. Hasta casi finales del siglo XIX, buena parte de los recursos que entran al Estado, primero neogranadino y luego colombiano, proceden del tabaco, como renta primero pues estancada y luego como producto exportador. Desde el ámbito social, digamos, que tiene muchísima importancia.
toda vez que buena parte del campesinado colombiano en algún momento se dedicó al cultivo del tabaco por la importancia económica que tenía. En el ámbito cultural es muy importante porque bien desde épocas algo remotas se utilizaba el tabaco para cualquier tipo de cosa, ¿no? Era una panacea que Manuel muy bien debe conocer, ¿no? Y que se utilizaba para absolutamente todo, ¿no? Dolor de muela, tabaco; dolor de estómago, tabaco; mareos, tabaco; en fin. Y luego eso pues se ha pervivido y ha estado dentro de la cultura colombiana, ahorita ya un poco más sectoriada y un poco más dispersa, pero en general fue muy importante para todo el territorio el tabaco. No, Y de manera política también uno podría abordarlo porque cuando estamos hablando de recursos, cuando estamos hablando de políticas fiscales, en principio estamos hablando de decisiones políticas, ¿no? Como, y es un poco a lo que ya estoy profundizando en cómo se decide o se toma en cuenta un producto para luego, pues, volverlo un recurso fiscal. perfecto, ¿no? Y has hablado también un poco, y siento que tengo que mencionar que fue la primera lectura que tuve la oportunidad de leer de tu trabajo, que precisamente fue sobre el tabaco, el rapé, pero en comunidades en precolonia, en la prehispania, y ahí fue cuando empecé a conocer a Johan, cuando también haces en algún momento, por pandemia, si mal no recuerdo, una exposición también de lo que fue el esquema administrativo de la Nueva Granada, y yo quisiera preguntarte al respecto dos cosas. Una de ellas sería, mi hermano, ¿qué tal ha sido esa experiencia de explorar, buscar, investigar, recomponer toda esa información que hay, pues, disponible y dispersa del tabaco en la época de la precolonia y colonia aquí en Colombia? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, es muy gratificante porque en ocasiones uno se topa con documentación que, bueno, en su mayor parte está en el Archivo General de la Nación, está en Bogotá, ¿no? Para eso, pues, para iniciar, porque institucionalmente el tabaco, pues, fue una renta estatal, una renta estancada, entonces se concentraba la mayoría de los papeles en la Dirección General de Rentas Estancadas, que estaba en Santa Fe de Bogotá. Entonces, supongo que por ahí es que deriva y todo resultaría eh, actualmente en el Archivo General de la Nación. Aún así también hay documentación en el Archivo Histórico de Antioquia que he consultado. Eh, y muy seguramente, no he podido ir a otros archivos regionales, pero muy seguramente hay sobre tabaco en todas las partes del país donde tengan archivos históricos, ¿no? Es una actividad y es algo muy reconfortante, eh, sobre todo porque hay documentación muy interesante, además de lo que uno pueda extraer desde su posición académica, y bueno, sí, vamos, esto es importante luego son anécdotas, cosas que lo hacen a uno sentir en ocasiones cosechero, lo hacen a uno a veces sentir transportista, lo hace a uno a veces sentir esa persona que está ahí laburando los cigarros. Es esa posibilidad de situarse, de transportarse unos siglos atrás y de pronto visualizar, ¿no? Cómo era el diario vivir de estas otras personas que estaban inmersas en el negocio del trabajo, ¿no? No sé, hay un episodio muy interesante que en algún momento me gustaría investigar y era el peso como político y la presión que podía generar el gremio de cosecheros. En 1799 está sucediendo que en Piedecuesta comienza a bajar la calidad. En la factoría no se está produciendo el tabaco ni suficiente ni de la calidad que se esperaba, ¿no? Entonces envían al administrador principal de Santa Fe, que se apellida París, y el tipo va y hace una serie de juntas, hace 10 juntas con los cosecheros, ¿no? Al final, la conclusión es que le están pagando muy poco. La factoría no les está pagando el precio suficiente para el tabaco, entonces no se esfuerzan mucho, se dedican a sus tierras a otras labores, se dedican en fin, a dedicar sus esfuerzos a otras cosas y exigen que en Ambalema, los cosecheros de Ambalema, ellos saben que en los cosecheros de Ambalema les pagan más, ¿no? Ellos piden igualación de precios. En fin. Desde la administración se dice que eso no puede ser así, que las tierras son distintas, allá se esfuerzan más, en fin, sacan mil y un peros como puede suceder en cualquier momento ahora que algún gremio vaya a exigir algo y no sé, el empleador les diga, no, no, por esto y esto y esto. La cuestión es que llegan a tener un peso tan importante en estas juntas y hay una cohesión entre los cosecheros que actúan como gremio y esto lo hacen pues a partir de un procurador
que dicen básicamente o nos suben el precio o el tabaco va a seguir saliendo así, inclusive pues nos empezamos a dedicar a otras cosas, a otros cultivos, como era pues el fique o el algodón, ¿no? Lo cierto es que dura como 2 meses y la administración tiene que ceder. Entonces, claro, la lectura de estos informes, que a la larga viene de la tinta de los administradores y dicen, no, es que ellos se están colocando de manera beligerante, es que no están entendiendo al rey, que tiene que pagar más dinero, en fin, ¿no? Pero luego uno lee esto y se sitúa en esta gente que ellos contabilizaban 382 cosecheros. Entonces, no más el visualizar un espacio tan amplio, muy seguramente debajo de un caney, lo hicieron en algún sitio de pie de cuesta, y tener a más de 300 personas congregadas, pidiendo opinión, actuando de manera colectiva frente a un administrador que les dice no les voy a pagar más. Son ese tipo de documentos que uno podría decir, ah, bueno, saco uno que otro dato, pero la posibilidad uno de imaginarse, proyectar esa situación, ¿no? Los intereses que habían entre uno y otro. Entonces, el trabajo de archivo que llega a ser muy desgastante en ocasiones por la cantidad de información que uno tiene que trabajar y luego, sobre todo, que procesar. Lo reconfortante es eso, es encontrar situaciones que pasan la esfera de pronto administrativa, de la carta y demás, a situaciones que pueden ser fácilmente trasladadas a algo actual, ¿no? A la petición, por lo menos, de un gremio laboral para mejores exigencias salariales, por ejemplo. Entonces, son situaciones y una actividad de archivo que resulta en muchas ocasiones muy reconfortante. Sí, Pero, hay anécdotas que de pronto uno no las pone en el paper que va a sacar así porque no le da ni el espacio ni de pronto resultaría siendo el lugar adecuado para expresarlas de esa manera, pero así hay muchísima documentación muy interesante. pero mira que yo sí siento que es importante y lo que tú hablabas un poco también sobre lo que fue realmente el impacto en nuestro desarrollo y en nuestra idiosincrasia. Cuando tú llegas a tener esa curiosidad por lo que fue el movimiento comunero, de pronto incluso uno llega a magnificar el impacto que tiene, por ejemplo, cuando estuvo en la Intendencia de Venezuela, ese movimiento comunero, como también aviva ya la organización en los cosecheros en la Intendencia de Venezuela. Y, por ejemplo, también lo que tú rescatas, cómo en algún momento esa organización de cosecheros llegó a tener ese impacto, esa presión, de pronto, como pasó en México en la segunda mitad del siglo XIX, que eso terminó siendo ya una cosa donde incidían en los temas políticos, sociales, económicos de México. Y yo creo que ese trabajo que tú has hecho de empezar como a unir retazos, a interpretar, también como en la inquietud tuya de decir, venga, aquí hay mucho más por contar, te permitió también la posibilidad de empezar a trabajar, primero, obviamente, publicar muchos escritos, muchos artículos. Obviamente, decirte que me contaras en cuántas publicaciones has escrito sería algo, no sé si lo tengas en tu radar, pero por lo menos sí con cuántas instituciones, porque es que tú has colaborado con varias instituciones aquí en Colombia y ahora en México, ¿verdad? Bien, sobre lo que he escrito, yo no sé cuánto he escrito, pero es poco, realmente es poco para la información que uno tiene y para el potencial que tiene el tabaco. A mí la verdad me asombra que en ocasiones sean pocas las personas que estén interesadas de entrarle de manera académica al tabaco, ¿no? Ahorita que yo tenga así en el radar, está un profesor de la Universidad de los Andes y un joven historiador que también está haciendo el doctorado en Estados Unidos. Ahorita no sé si es en Wisconsin o en otra universidad. Pero me sorprende que seamos pocos. Eso por una parte. Luego es que en el Archivo General de la Nación hay un fondo enorme que justamente se llama tabaco. Pues ahí está toda la información sobre la renta de tabaco y sobre lo que institucionalmente se hace con el tabaco. Está dividido en dos secciones, colonial y república. Luego hay cosas en archivo anexo segundo, tercero, en fin, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que trabajar y por dónde entrarle al tabaco. Yo lo he hecho desde una perspectiva que ha sido desde el estanco, que es un monopolio estatal, y sobre todo luego desde una historia institucional, de esta reconstrucción, de la forma en cómo se gobernaba y se administraba el tabaco. Aquí he podido decir cosas sobre cuestiones sociales, culturales, pero digamos que no he profundizado mucho en ello, aunque, insisto, la información está y eso.
Yo creo que por ahí unos 5 o 6 artículos he publicado. Estoy entusiasmado porque estoy en proceso de escribir mi libro, primer libro, justamente que busca es condensar pues, todas estas publicaciones que a la larga pues, salen en modo artículo, pero están todas interconectadas, ¿no? Entonces la idea es hacer un trabajo de síntesis un poco más amplio donde pueda tocar todo este tipo de cosas. Lo que le conté, de la presión política que hacen los cosecheros y el gremio de cosecheros va ahí en ese libro. No he tenido la posibilidad de publicarlo en otro lugar. También algo sobre fábricas de cigarros, las primeras que se crearon en Cartagena y Panamá, con la mayoría de mano de obra femenina. Hay mucha cosa por investigar sobre el tabaco. Y bueno, además de estos artículos, pues, le digo, estoy tratando de escribir un libro y espero que esté a finales de este año. No, Johan, y yo la verdad esperaría que incluso los mismos productores colombianos pudiesen leer el libro. Yo también espero leerlo, porque finalmente lo que tú rescatas es cómo en algún momento cuando hubo unificación entre los actores del renglón del tabaco, se logró hacer mucho. Y siento que un poco ese trabajo que tú haces es precisamente que nosotros ahorita, en el siglo XXI, podamos honrar lo que en algún momento se logró esos cosecheros, esas torcedoras, los comerciantes, y creo que es muy bueno e inspirador, sobre todo, que las personas que podamos leer el libro, pues de alguna manera, digamos, en qué momento dejamos como perder ese sendero y gracias a ti, pues porque nos ayudas como a reconectarnos con esa herencia, porque ahí viene. Eh, Profe Johan, entonces, si yo le preguntara a su merced, a raíz de esa inmersión y selección por rescatar y estudiar la historia del tabaco, su merced, ¿qué consideraría que esa decisión le ha aportado o le ha traído a su vida? Bien, en principio, pues muchas experiencias, hasta el momento muchas felicidades, porque pues el estudio del tabaco me ha permitido pues formarme académicamente. Primero como pregrado, luego pues en maestría, ahorita en doctorado. Es en principio mi objeto de estudio y como tal he intentado siempre abordarlo pues, con responsabilidad, con ética y siempre explorando pues las vetas de investigación que se puede a partir de ello. Luego, estás como esta necesidad luego de actuar. No sé, creo que en algún momento lo comentamos juntos, ¿no? De poder ir más allá con el tabaco, que no sea esta estigmatización que existe respecto a los daños que ocasiona en el cuerpo humano, ¿no? Tica con las leyes antitabaco, digamos que está muy satanizado el consumo. Un consumo que, insisto, es histórico, está con nosotros, es fácilmente el primer producto que se hace global, que es americano y en un siglo, prácticamente en el siglo XVII, ya está en buena parte del mundo conectado. Que en ocasiones, claro, se desmerita por las implicaciones de salud que tiene. Sin embargo, eso no puede opacar en principio, pues todas las personas que siguen en el negocio, bien sea desde su producción, luego para su manufactura y luego de su expendio, y más aún la cantidad de consumidores que tiene. Y tampoco puede pues ocultar o eclipsar esa importancia social y cultural que tiene. Entonces, una de las cosas que me ha dejado el estudio del tabaco desde la perspectiva histórica es como una cierta deuda o responsabilidad para luego hacer algo que revitalice ese aspecto cultural y social del tabaco, que yo luego pues espero retomar, no solamente desde el ámbito académico, sino luego en algún tipo de acción política que permita, sí, revalorar tanto el campesino como el que luego invierte su capital y le apuesta a una industria, luego como el que pues, está y compra un producto que no solamente se lo fuma por fumar, sino que entiende lo que significa y la importancia que ha tenido no solamente en nuestro país, sino pues, en general en la cultura como tal del ser humano. No, y profe, la verdad, yo sí siento que es de agradecer porque finalmente tras sus pasos hay un proceso largo en el que más allá del aprendizaje es la conciencia y la importancia de darle el lugar
a la planta. Y siento que tanto los fumadores de cigarro, de pipa, los mascadores de hoja, los inhaladores de rapé, incluso los que hacen el remedio con el tabaco y todos ellos, estamos ahí. Y es bueno contar con personas como vos a las que finalmente podamos decir, aquí estamos y lo que haya que hacer, es bueno contar con gente no solo preparada, sino que realmente siente la importancia de reivindicar nuestra planta y con vos, profe Johan, la verdad es, vuelvo, insisto, un honor impresionante que jamás me hubiese imaginado esa persona a quien yo he leído varios de los textos, eh, poder estar acá compartiendo con la gente que ve el video, para que les invito a que por favor vean sus artículos en internet. Se encuentran muchos otros artículos, por ejemplo, también en la Universidad Industrial de Santander también colaboró. De hecho, profe, me gustaría también aprovechar la oportunidad, y eso también lo estuvimos hablando, y es el reconocimiento, la felicitación y el orgullo, porque finalmente vos fuiste invitado hace poco a un encuentro, yo creo que de historiadores de una relevancia, o sea, digamos, muy grande, o sea, es muy importante porque, por ejemplo, si tú miras a Santiago Luxán, por ejemplo, que tú me decías que ibas a estar allá en Canarias, España, reunido con mucho peso pesado académico del tabaco, yo decía, wow, mi profe realmente es alguien que, que se ha ido ganando a pulso ese espacio. Profe, me gustaría, si no es mucho atrevimiento, que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia de compartir con otros académicos y enamorados de la historia del tabaco. ¿Dónde fue? Bien, el evento del que dice Manuel fue un seminario de historia del tabaco y del azúcar, donde digamos que participaron especialistas y yo sobre el tabaco, ¿no? Y hago esta distinción justamente porque Manuel bien sabe quienes participaban, y estaba Santiago de Luján, María Gárate, eh, Rosalind Sáenz, Agustín González Enciso, en fin, habían gente, investigadores académicos de larga trayectoria que han dedicado buena parte de su vida a la investigación del tabaco en otras latitudes, ¿no? Y me invitaron, fue un evento que organizó el Cabildo de Gran Canarias y la Universidad de Las Palmas. Me invitaron a participar de ese seminario, fue un seminario que se hizo de manera abierta, fue como a mediados de abril. Y fue muy grato para mí esa invitación, en parte porque pues era el investigador más joven que estaba ahí y luego el único latinoamericano. Todos pues eran de Europa, con lo cual pues también yo lo consideré como una forma de darle relevancia a mi trabajo y luego que pues que otras personas me conocieran. Entonces fue para mí muy gratificante. Luego también la conversación que está en el seminario y lo que luego se permite hablar en las cenas y los almuerzos, las historias tanto encontradas como dispares que están en la historia del tabaco, ¿no? Justamente yo lo que presenté fue el proceso de desestanque del tabaco que ocurre a mediados del siglo XIX. En 1850 el tabaco deja de ser una planta que está monopolizada por el Estado y comienza a ser de libre comercio, con lo cual cualquiera puede cultivar, procesar, distribuir y vender el tabaco. El Estado ahí únicamente lo que va a cobrar por ello, digamos, es la cuota de aduanas por la exportación. Pero justo en ese momento, en el siglo XIX, por ejemplo, eh, está sucediendo eso en Filipinas, en España, en Cuba. Son procesos que aparentemente van de manera sincrónica, pero aún así tienen sus peculiaridades. Entonces, entrar en ese diálogo y empezar a revisar diferentes latitudes permiten dar cuenta, y eso digamos que es uno de los objetivos de mi tesis doctoral, es una historia interconectada, es una historia integrada. Es decir, no miremos únicamente lo que sucede en nuestro territorio, sino la planta, que es una planta que tiene mucha trazabilidad, es decir, se vende, se intercambia, que es un producto global, pues está teniendo dinámicas muy similares en otras partes del mundo. Entonces, este evento en el cual nos reunimos investigadores de diferentes lugares del mundo, pues fue un buen escenario no solamente para conocer a mis referentes historiográficos, sino también luego para entrar en unas lecturas comparadas e integradas de lo que está sucediendo con el tabaco. Y digamos que uno de los puntos también que tocamos ahí en eso fue el proceso o circunstancia económica por la cual está pasando la industria del tabaco. Y ojo, porque cuando me refiero a industria del tabaco no estoy hablando con estas multinacionales como Capri, estas tabaqueras,
enormes, los conglomerados multinacionales nunca van a perder y nunca pierden, sino luego qué estaba pasando en diferentes lugares con el cosechero, con las pequeñas, los pequeños empresarios que están tratando de sacar adelante esta industria de manera local y regional. Y bueno, y un poco hablando sobre los retos que enfrentan, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante y para mí fue muy gratificante. No, profe, y la verdad es reconocer porque ese ejercicio de interculturalidad, interconectar las diferentes formas en las que finalmente se manifestó y se desarrolló la industria y también las afectaciones y los problemas en cada uno de los países y en los continentes, es bueno que también tú lo tengas muy presente para ese proyecto que finalmente siento yo que es importante que más personas nos sumamos y nos lleguemos a asumir, no tanto como desde lo lucrativo que tú decías un poco, que es muy cierto el objeto final pues de muchas multinacionales que terminan llegando, pasando las fronteras y poniendo el tabaco, pero sí es sobre las bases que a nivel local, digámoslo, en cada país, pues finalmente se logre rescatar la idiosincrasia, porque tú decías algo muy importante. Lo que pasó aquí en Colombia no fue lo mismo que pasó en el Virreinato del Río de la Plata, ni lo que pasó en Nueva Granada, ni lo que pasó en Puerto Rico. Y eso es lo que como latinoamericanos creo yo que es lo que radica en nuestra riqueza cultural. Me parece interesante eso que tú digas que por ahora, porque yo sé que a partir de lo que tú estás haciendo, habrá muchos más historiadores que se unan a ese trabajo que tú hiciste en representación de lo que fue Latinoamérica, América como tal. Y insisto, profe Johan, de verdad, para mí es un honor y es una dicha poder no solamente felicitarte, tener el espacio para que las personas puedan conocer al hombre, al santanderiano, al colombiano, ahorita que estás en México, que sigue apostando por esto que tú decías, no es tan popular, pero es muy necesario. Y es la historia, nuestra idiosincrasia. Profe, entonces ya para terminar, porque sé que tú ahora tienes otros compromisos en la universidad, me gustaría, si es posible, que compartieras las redes sociales o los canales por los cuales de pronto personas así como los que están viendo este video quieran poder tener una conversación contigo, no solamente en Colombia, sino en otros países. Entonces, sí me gustaría, profe, que compartieras un poco esas redes sociales y nada, que te despidas de las personas que están viendo este video para darle cierre a esta entrevista. Ah, bien, bien, muchas gracias, Emanuel. Bueno, pues googlean por ahí Joan Torres Huiza y seguramente les aparecerá mi perfil de academia.edu, que digamos academia.edu es como una especie de Facebook de investigadores. Entonces ahí yo subo lo que publico. Hay cosas interesantes, hay un artículo que es de difusión, no sé si Manuel lo haya leído, que es sobre el consumo, la difusión del tabaco, del cigarro y el rapé en Europa. Es una buena síntesis que es un artículo de difusión. Luego hay artículos de investigación, este de rapé que comenta Emanuel, que a mí la verdad me gustó muchísimo ese artículo. Parece que es interesante. Eh, luego por el límite de páginas uno no puede de pronto profundizar mucho, pero inclusive Emanuel si está interesado en ello. En ese artículo yo me refiero a un concepto que hace José Celestino Mutis, que es el líder de la expedición botánica, sobre, yo lo que considero es como el primer tratado como de salud pública que se hace sobre el tabaco en Nueva Granada. Le dan un tabaco en polvo que ha fabricado, creo que Alfal, y él dice, ¿por qué ese producto no está bien para la salud humana? A mí es un expediente largo y con gusto se lo puedo compartir o a quien esté interesado. Bueno, entonces en academia.edu me busca como Joan Torres Huiza, estoy ahí están mis trabajos. Luego me voy a escribir pues al correo electrónico institucional que es jtorres@institutomora.edu.mx y muy seguramente le pido a Emanuel que me etiquete en Instagram el video. Y bueno, también me pueden escribir por ahí. Yo ciertamente, por donde me escriban y eso yo contesto, siempre que sea para hablar de lo que me gusta y para dar opciones de estas cuestiones de tabaco, siempre estoy presto para hablar, siempre estoy presto para hablar justamente de eso, de lo que me gusta. Y nada, pues quien haya llegado hasta este punto del video, pues muchísimas gracias por escucharnos. Con su pregunta, queja, comentario, lo que sea.